Buenas tardes, habla Jorge Solórzano aquí desde Radio Valedor en un programa más de Horizonte Informativo. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2023 y estas serán las noticias que vamos a comentar esta tarde. Congresistas demócratas piden al presidente Joe Biden acciones más concretas en beneficio de la población migratoria. En Florida se da el primer arresto y acusación contra un hispano por la ley antiinmigrante del estado. Se complica el panorama legal del expresidente Donald Trump, esta vez por acusaciones que pretenden inhabilitarlo como candidato presidencial en 2 estados del país, concretamente en Colorado y Minnesota. Este año, por primera vez en la historia de México, 2 mujeres son candidatas presidenciales y las 2 tienen verdaderas posibilidades de llegar a la presidencia del país. Un juez federal ordenó al estado de Texas remover las vallas flotantes que puso en el Río Grande para impedir la entrada de inmigrantes. Y recientemente la Cámara de Representantes anunció que va a iniciar un proceso de investigación para abrir luego posiblemente un proceso de sanción contra el presidente Biden por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción de justicia y no me acuerdo cuál más. Bueno, tres noticias. Estas son las informaciones que comentaremos hoy en la tarde, pero primero vamos a resaltar que estamos en septiembre y muy cerca del día 15 de septiembre, fecha histórica para todos los latinoamericanos y la población mexicana en especial. Incluso para nosotros, para mí, en mi parte como costarricense, centroamericano, el 15 de septiembre tiene una fecha muy importante. Para los mexicanos, porque en 1810 ese fue el día en que el cura Hidalgo lanzó el grito de independencia y comenzó la guerra independentista de México, que culminaría 11 años después con la independencia del país. Para los costarricenses y los centroamericanos, porque precisamente en momentos en que México estaba peleando por independencia y estaba a punto de separarse de España, los centroamericanos logramos hacer lo mismo en el mismo año, 1821, unos cuantos días antes de que México culminara exitosamente su independencia. Nosotros logramos independizarnos de España el 15 de septiembre de 1821. Entonces es interesante cómo toda la región, lo que es México y Centroamérica, comparten de manera fortuita esta fecha como una fecha importante en la independencia de toda la región. Además hay que resaltar que acabamos de pasar el 11 de septiembre los aniversarios de 2 fechas verdaderamente trágicas para todo el mundo. En la primera, o la más reciente, el 11 de septiembre del 2001, que marcó indudablemente la historia de este país y que transformó para siempre al mundo, y el 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet derrotó al presidente Salvador Allende, ya hace 50 años de ese hecho trágico. Antes de comenzar con las noticias, una pequeña nota al pie de la página. Obviamente, Horizonte Informativo es un programa que se transmite una vez a la semana, los martes a las 3 de la tarde aquí en Radio Valedor. Y obviamente, la intención nuestra no es darle las noticias al día. ¿Por qué? Porque no vamos a competir con CNN, con Univision y con las grandes cadenas que de verdad están 24 horas al día, 7 días a la semana dando las noticias. El objetivo nuestro es darle a usted un pequeño resumen, los hechos más importantes que nosotros como hispanos tenemos que conocer, cosas que nos afectan, cosas que nos interesan y que necesitamos saber para estar más o menos informados de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. La idea de Horizonte Informativo es darle los hechos, de vez en cuando con algún comentario, pero lo importante es que usted sepa qué está pasando y que usted tenga su propia opinión. O sea, mi intención no es convencerlos de que este u otra persona
está en lo correcto o está mal. La idea es darle las bases para que usted sepa qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué puede ocurrir a raíz de estos incidentes. Ok, entonces comenzamos con las noticias. 100 congresistas demócratas en la Cámara de Representantes pidieron al presidente Joe Biden acciones más decisivas en favor de los integrantes de la población indocumentada. Los congresistas están pidiéndole al presidente Biden que ejecute acciones por decreto, que están dentro del poder del Poder Ejecutivo, dentro de la capacidad de él. En concreto, están pidiendo agilizar los procesos para los solicitantes de asilo en las fronteras, así como la agilización de sus permisos de trabajo. Están pidiendo que se descongestione la presa en las solicitudes de perdones para las personas que ya estamos en el país, que a abril de este año tiene un rezago de 43 meses, o sea, están tardando casi más de 3 años y medio, casi 4 años en procesar un perdón. Asimismo, quieren que el presidente Biden conceda más recursos y agilice los procesos de, ¿cómo es que se llama? La suspensión de deportaciones de todas las personas que están en este momento en la Corte, y que se ha determinado que no son prioridad de deportación. Este es otro trámite que también tiene sumamente congestionadas las cortes migratorias y al servicio de inmigración. Entonces, los representantes demócratas, ante la imposibilidad de pasar una ley que beneficie a la población indocumentada, están pidiéndole al Poder Ejecutivo más acciones dentro de la capacidad de ellos, porque en este momento una de las dos cámaras del Congreso está en manos de los republicanos, que los republicanos no están interesados en una reforma migratoria. Ok, vamos, de aquí pasamos a Florida, donde la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, anunció que va a presentar una demanda contra la ley de Florida SB 1718, cuestionando la constitucionalidad y legalidad de esa ley, aduciendo que le está otorgando poderes migratorios al Estado, se está atribuyendo poderes migratorios que por constitución son exclusivos del gobierno federal. En ese contexto se está usando como caballo de batalla el arresto de Raquel López Aguilar, un mexicano de 41 años, que fue detenido hace 15 días en Florida, y está en este momento acusado de transportar ilegalmente a indocumentados. Raquel López Aguilar se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión por transportar personas. Ahí lo detuvieron cuando 2 policías estatales determinaron que el polarizador de su carro era demasiado oscuro y que no permitía ver el interior del vehículo para saber quiénes estaban ocupándolo. Tras detenerlo, descubrieron que no tenía licencia y comenzaron a investigar cosas raras, y comenzaron a interrogar a todos los ocupantes del vehículo, y determinaron que él calificaba para ser acusado con base en la nueva ley, la SB 1718, por transporte de indocumentados hacia el estado de Florida, porque los ocupantes del vehículo recientemente habían estado viviendo o habían estado pernoctando en Georgia. Entonces, según ellos, Raquel López Aguilar los transportó desde Georgia hacia Florida, y por eso que se llama, califica para ser acusado con esta ley migratoria tan severa que ha pasado el estado de Florida. Luego de ahí pasamos a una nota más positiva. En México, 2 mujeres son actualmente candidatas presidenciales por agrupaciones, por las principales agrupaciones políticas del país, lo cual indica que, salvo que ocurra una tragedia, quiere Dios que no, México podría tener próximamente, por primera vez en su historia, una mujer presidenta. Ellas son son Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que representa al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y sus partidos aliados, el del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Luego, por la oposición, se está lanzando Xóchitl Gálvez, actualmente senadora
del Partido Acción Democrática, Partido Acción Nacional, que será la candidata del Frente Amplio de México. Este Frente Amplio involucra los partidos, el PAN, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, PRD. Entonces hay que seguir de cerca los acontecimientos en México, porque México se encuentra en este momento en una etapa histórica a nivel político. Luego, el juez federal de distrito, David Ezra, ordenó al estado de Texas remover las 1000 vallas migratorias que pusieron en el Río Grande, en lo que se llama el Paso del Águila, uno de los sectores que tradicionalmente ha sido usado por inmigrantes indocumentados para entrar a Estados Unidos, y que es uno de los pasos más bajos del río, donde se puede entrar a pie. Esas navajas, como bien sabe la gente, estas boyas tienen navajas, tiene ¿cómo es que se llama? Filo navaja para tratar de impedir el ingreso de inmigrantes. Según el juez federal que ordenó y dio hasta este jueves, pero para este viernes, para que Texas elimine las boyas, asegura que Texas no tenía derecho a poner esas boyas sin solicitarle primero permiso al gobierno federal, que es el encargado de administrar las aguas del Río Grande. Además, en su resolución está dándole la razón al gobierno, aduciendo que las boyas impiden la libre navegación por el río, que también es uno de los alegatos del gobierno del presidente Biden contra Texas. Y asegura el juez que está emitiendo esta orden de remoción de las boyas, porque posiblemente en una instancia superior el gobierno de Biden tiene todas las evidencias para ganar el juicio y poder decretar la eliminación completamente de estas boyas. Lamentablemente, las boyas no se puede, el gobierno de Texas tiene la opción de no retirarlas completamente, simplemente puede moverlas hacia la orilla norteamericana, y con eso cumple la orden del juez. No obstante, el gobernador de Texas anunció que va a apelar esa decisión en una instancia superior. Entonces, todavía no sabemos qué va a ocurrir esta semana, si de verdad Texas eliminará o no las boyas en el Río Grande. Luego, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció hoy martes, que va a abrir un proceso de investigación contra el presidente Joe Biden. El proceso de investigación es para que sirva posteriormente para abrir un impeachment, o sea, una acusación penal una acusación política contra el presidente Biden, supuestamente ante abundantes alegatos de abuso de poder, corrupción y obstrucción de la justicia. Todo eso tiene que ver con las acciones atribuidas al hijo mayor del presidente, Hunter Biden, cuando fue miembro de una junta directiva en una empresa de energía eléctrica en Ucrania durante el gobierno de Barack Obama, donde el presidente Biden era su vicepresidente. Actualmente, Hunter Biden está enfrentando una investigación por supuestamente abusar del apellido de la familia y utilizarlo con fines comerciales, aprovecharse del prestigio de su papá para lograr contratos, para lograr negocios. Entonces, la investigación que va a abrir la Cámara de Representantes lo que pretende determinar es si el presidente Biden estuvo o no inmiscuido en esas acciones ilícitas de Hunter Biden. Hasta el momento, Hunter Biden ha sido investigado durante 5 años por un fiscal especial nombrado en el gobierno de Donald Trump en el 2018, el cual todavía mantiene abiertas las investigaciones, y que hace solamente 2 meses
había anunciado que las iba a culminar tras una negociación con los abogados defensores de Biden, en el cual nada más le iban a lanzar 2 cargos menores, uno por presentación tardía de impuestos y otro por mentir en una solicitud para la compra de un arma, que aparentemente, cosa interesante, la novia de Joe Biden, la novia de Hunter Biden, la botó, la tiró a la basura como 7 días después de que Hunter Biden había comprado el arma. Ok, entonces, el asunto es que después de 5 años de investigaciones contra el hijo del ahora presidente, el caso se mantiene abierto y el fiscal especial anunció que próximamente va a presentar cargos supuestamente más severos que los que los había negociado con la defensa de Biden próximamente. Y mientras tanto, el Speaker of the House, Kevin McCarthy, está abriendo esta investigación, que lo está haciendo de manera ejecutiva, no está sometiendo el proceso a votación del Congreso, simplemente está ordenando a los presidentes de 2 comités del Congreso, Jim Jordan y James Comer, que dirijan las pesquisas y dándoles la autoridad para ordenar a bancos y otras instituciones que comparten la información que consideren pertinente. Toda esta investigación se da en momentos en el que el Congreso, la Cámara de Representantes, solamente tiene 15 días para aprobar un nuevo presupuesto antes del 30 de septiembre, porque el actual presupuesto del gobierno federal termina el 30 de septiembre. Si no se ha llegado a un acuerdo para esa fecha, el gobierno va a suspender operaciones en todos sus departamentos. Migración, policía, solamente van a mantener los servicios esenciales, pero todo lo demás va a ser suspendido. La investigación contra el presidente Biden es una de las condiciones que el grupo más extremo de republicanos que en la Cámara Baja estaba demandando como un requisito para apoyar un nuevo presupuesto o una extensión del presupuesto actual. Ese solamente es uno, hacen falta varios más, entre ellos estos miembros de lo que se llama el Freedom Caucus estaban pidiendo que se eliminaran los fondos al Departamento de Justicia y específicamente al fiscal especial Jack Smith, que está investigando al expresidente Donald Trump por diferentes acciones relativas a su administración y al 6 de enero del 2021. Luego, ok, y hablando del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump, entonces, como anunciamos desde la semana pasada, ya estábamos esperando que se alborotara el panel y se presentaron más demandas con base en la 14ª enmienda de la Constitución, que prohíbe a personas que hayan participado en una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos ser elegidos para puestos públicos en cualquier sector del gobierno, sea federal, estatal o incluso para cualquier cargo de elección popular. O sea, tengo entendido que algunos intelectuales afirman que eso les impide hasta ser electos para juntas de educación locales o para asociaciones de vecinos. No creo que el asunto sea tan grave. Pero bueno, entonces, ya la semana pasada, a finales de la semana pasada, un grupo de individuos en el estado de Colorado presentaron una demanda contra el expresidente Trump, y recientemente otro grupo de ciudadanos presentó una demanda similar en Minnesota. Lo importante es esto: ya estas no son las primeras demandas para tratar de inhabilitar al expresidente como candidato para las próximas elecciones, pero estas son las que, según las autoridades, tienen verdaderas posibilidades de ser acogidas y tener alguna repercusión. La primera demanda que se había presentado en ese sentido fue en Florida por un grupo de personas privadas, pero un juez la rechazó de inmediato, diciendo que ellos no tenían derecho a demandar al expresidente ni cuestionar su elegibilidad como candidato, contrariamente
en Minnesota y en Colorado, la legislación de los estados le permiten a cualquier ciudadano, a cualquier elector registrado en esos estados, les da la autoridad para que ellos cuestionen la admisibilidad de algún candidato a cualquier puesto de elección popular. Entonces, en ese sentido, los conocedores de la materia aseguran que esto tiene, estas dos constituciones tienen más posibilidades de tener un impacto verdadero en las elecciones. Lo interesante es esto: independientemente de lo que decidan Minnesota y Colorado, puede ser que en algunos estados digan, sí, mire, el expresidente sí tiene derecho a ser candidato, desestimamos la acusación, o en otros digan que no tiene derecho. Pero lo importante es que, independientemente de los resultados de eso, estos juicios que esperamos se ventilen lo antes posible y llegue a una resolución expedita, terminen en manos de la Corte Suprema de Justicia. Primero va a pasar por todas las instancias judiciales, tribunales estatales, tribunales federales, cortes de distrito, pero la idea es que sea la Corte Suprema de Justicia la que en última instancia determine si el expresidente Trump y cualquier otra persona en la situación de él es elegible o no para ser candidato presidencial en estas elecciones o a futuro. Ese es un tema que no se ha analizado en más de 150 años de historia de este país, desde la Guerra Civil. Y precisamente la decimocuarta enmienda constitucional fue emitida a raíz de eso, para evitar en su momento que políticos, especialmente de los estados del sur, fuesen electos en cargos públicos en cualquier instancia a raíz de su participación en la Guerra Civil. Lo interesante es esto: como ya hemos comentado anteriormente, la prohibición que establece la decimocuarta enmienda, según los estudiosos, no necesita que, en este caso, el expresidente Donald Trump sea acusado propiamente de insurrección o sea condenado por un tribunal. La prohibición es sumamente amplia y en algunos casos ambigua. Simplemente habla de la inelegibilidad de una persona que haya participado o promovido una insurrección para ser nombrado en puestos públicos. Entonces allí las cortes, los secretarios de justicia, pero los secretarios de Estado de cada estado son los que tienen que dar el primer paso y determinar si el expresidente Trump cumple o no ese requisito, y si se le puede considerar como una persona que participó o promovió alguna insurrección a raíz de los hechos del 6 de enero del 2021. Pero esos no son los únicos problemas que va a afrontar el presidente Trump próximamente. También tiene, no olvidemos, tiene 4 acusaciones penales y 3 a nivel civil, una de las cuales va a comenzar un juicio ahorita en octubre. Los primeros días de octubre, el presidente Trump, sus hijos mayores y la organización Trump va a enfrentar un juicio civil en Nueva York por supuesto fraude, donde se expone a una sanción de $250 millones por los delitos de falsificación de impuestos y de los valores, y jugar con los valores de sus propiedades. Según la acusación, el presidente Trump infló o desinfló el valor de todas sus propiedades y mintió en estados financieros y en solicitudes de préstamo y en sus declaraciones de impuestos, con tal de beneficiarse irregularmente y sacar dinero tanto de instituciones financieras como del gobierno federal y del gobierno estatal. Lo interesante es esto: según el estatuto según la legislación de Nueva York, ni siquiera los fiscales necesitan demostrar que alguien perdió dinero a raíz de esto. Simple y sencillamente la manipulación en los valores de sus propiedades y el que el presidente Trump se haya beneficiado económicamente a raíz de ese jugueteo numérico
según ellos, es prueba suficiente para una condena. El expresidente Trump en ese juicio en Nueva York está cuesta arriba, porque lamentablemente, por un error de uno de sus primeros abogados, el expresidente no va a tener un juicio con jurado, sino que se va a someter a la decisión del juez que está llevando el caso, el cual hasta el momento ha sido verdaderamente implacable contra el expresidente, a tal grado que este juez desde hace 1 año y medio nombró nombró una persona que día a día está monitoreando todas las transacciones de las empresas Trump para asegurarse de que no haya ninguna acción irregular. Ese es el mismo juez que también condenó al presidente Trump y a sus abogados por desacato, imponiéndoles una multa de $10,000 cada día, que llegó hasta casi $100,000, para obligarlos a entregar documentación que consideraban pertinente en el juicio, por estimar que el presidente y sus abogados estaban entorpeciendo el proceso y se estaban negando a compartir la información que les estaban demandando. Además, el expresidente está próximo también a afrontar la segunda demanda de difamación de la escritora Jean E. Carroll en su contra, que allí en ese frente tampoco las noticias han sido positivas para Trump, porque en una decisión reciente el juez a cargo del proceso determinó, y eso es un verdadero golpe legal para el expresidente, el juez determinó que esta acusación, que es la segunda de la escritora Jean E. Carroll contra el expresidente, se basa en hechos demasiado parecidos a una primera demanda de la escritora contra el expresidente Trump. Entonces, para el juez a cargo del proceso, los hechos por los cuales se va a juzgar al presidente ya han sido juzgados y determinados. En otras palabras, según el juez, ya se determinó que el expresidente Trump difamó e injurió a Jean E. Carroll. Entonces, en el próximo juicio que se va a realizar ahorita en enero del 2024, ni siquiera se va a someter a discusión si los alegatos del expresidente Trump contra la escritora eran ciertos o no, o si eran difamatorios o no. Según él, ya eso es materia juzgada, según el juez, ya se determinó y se tiene que dar por un hecho que el expresidente Trump injurió y difamó a Jean E. Carroll. Y no solo eso, sino que también se tiene que considerar que el expresidente violó a la escritora. Entonces, el próximo juicio que se va a realizar en enero entrante va a ser exclusivamente para determinar el monto de los daños, la compensación económica que el expresidente Trump le tiene que pagar a Jean E. Carroll. Y en ese sentido, en otra decisión negativa para el expresidente, el juez determinó que no se le puede hacer un crédito ni ningún descuento al expresidente Trump por los $5 millones que ya fue condenado a pagarle a la misma escritora en el primer juicio. En otras palabras, el jurado que va a juzgarlo ahora en enero puede tomar valores independientes sin considerar para nada los $5 millones que ya Trump le tiene que pagar a Jean E. Carroll, y puede decidir una suma mayor o menor a como guste. Pero lo importante es que este juicio hasta el momento representa muy malas noticias para el expresidente, porque no ha entrado y ya está condenado, y lo único que se va a determinar ahora es cuánto dinero le tiene que pagar a Jean E. Carroll. Bueno, esto ha sido las informaciones de esta semana aquí en Horizonte Informativo. Entonces les saluda Jorge Solórzano, en cabina mi buen amigo Raúl Gutiérrez en Radio Valedor. Esperamos verlos la próxima semana. Compartan, comenten, disfruten. Buenos días, buenas tardes.